Bueno, vamos con vector unitario. Vamos a hablar de dos tipos de vectores unitarios. Estos primeros que tengo acá, esto y JK, fíjense que son vectores, cuya longitud es siempre la longitud de estos vectores ya están definidos así, y siempre cada vector vale una unidad. Por esa razón, por valer una unidad, es que se les denomina unitario. La palabra unitario viene de uno, de una unidad. Su longitud es una unidad. Pero ¿qué tienen de especial? Lo especial es que el vector Y, fíjense, este vector unitario Y siempre va pegado al eje de las X. El vector J, fíjense acá, es el vertical, siempre va pegado al eje de las Y. Y el vector K siempre irá pegado al eje de las Z. Siempre, independiente de que yo gire los ejes a otras posiciones, la X siempre va con Y, la J siempre va con Y y la Z con K. Y como van sobre los ejes se llaman vectores unitarios direccionales. Hay otro tipo de vector unitario, fíjese, que es el vector unitario de un vector y que acá se representa con la letra lambda. Mire, esta lambda acá que le colocaron acá quiere decir vector unitario del vector F. Entonces, sencillamente yo tengo un vector, mire, este vector, mi vector F, que tiene cierta longitud. Supongamos que este vector midiera 6 metros. Si mide 6 metros es porque yo lo puedo partir en 6 partes. Bueno, ahí está, lo partí en 6 partes iguales. Y en la primera de ellas dibujo un vector. ¿Que mide cuánto? 1. Y este se llama el vector unitario lambda de el vector F. El vector F es el vector azul. Y de ese vector azul hay un pedacito que mide una unidad y que se llama el unitario de F. ¿Por qué es especial este? Porque vamos a expresar siempre todo vector lo vamos a expresar como la longitud del vector por la dirección del vector. Entonces la longitud del vector pues es un número, por ejemplo en este caso 6 metros, y la dirección del vector tiene que ver con los ángulos de orientación del vector. Recuerde que los ángulos son teta X, teta Y, teta Z. Bueno, ahora nosotros habíamos dicho que todo vector F tenía 3 componentes, ¿se acuerdan? Este es mi vector F. Las 3 componentes del vector F, aquí están, mírenlas, en la cajita, es esta primera, que es Fx, ¿sí o no? La otra, Fy, que es esta, y esta tercera, que es Fz. Y esas componentes las hallamos a través de los ángulos directores del vector. Y los 3 ángulos directores del vector, recuerde que son el ángulo que va desde el eje X hasta el vector, que se llama teta X, el ángulo que va desde el eje Y hasta el vector, que se llama teta Y, y el ángulo que va desde el eje Z al vector, que se llama teta Z. Y esos son los ángulos directores de un vector en 3D. Ahora, habíamos dicho que la componente Fx la calculábamos así: Fx, F coseno de teta X, Fy, F coseno de teta Y, y Fz, F coseno de teta Z, donde F es la magnitud del vector, ¿no? La longitud del vector, y los otros son los ángulos directores del vector. Y estas son las 3 componentes de mi vector, Fx, Fy, Fz. Bueno, eso se había hecho, pero ahora resulta que vamos a hacer lo siguiente: todo vector, aquí tenemos los 3 vectores unitarios también que explicamos allá atrás, ¿cierto? ¿Cuál es este vector que está aquí en azul? El Y, vector unitario Y. ¿Se acuerdan que el Y siempre va pegado al eje X? Y el que va siempre pegado al eje Y, que es este es J, y este que va pegado al eje Z es K. A ellos siempre les colocamos ese gorrito encima, la I, la J y la K, y esos son los vectores unitarios. Miden 1. Ojo, ¿qué tiene de especial que midan 1?
Resulta que existe una operación que se llama producto escalar vector. Esa operación de producto escalar vector, ¿qué hace? Mire que yo tengo un escalar, o sea, un número, ¿cierto? Mi número es el número 5 y lo voy a multiplicar por el vector i, o sea, un vector que mide 1. Cuando yo multiplico estas cosas, el 5 por el i, el resultado es este mismo vector, ¿cuántas veces crecido? 5 veces. Es repetir ese vector 5 veces. Ahí estará mi resultado. Mi vector 5 se llama así, ¿no? Mi vector 5i. Que mi vector 5i le puedo dar otro nombre de otra letra. Pero el cuento es que existe la operación escalar por vector. ¿Qué hace cuando se multiplica un vector por un escalar? Me lo puede hacer crecer, ¿sí o no? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Mire, si yo tengo mi vector i y lo multiplico por un número, el número fx, pues lo que hago es que mi vector y se crece y se me vuelve el vector rojo, o sea, el vector fx. Eso quiere decir que esta fx de acá la voy a poder expresar de esta manera, miren. Voy a poder decir que mi vector f lo voy a expresar como el vector fx o la componente fx y veces, o el unitario y fx veces. Entonces lo que hago es que mi vector azul y lo transformo multiplicándolo por un número y lo hago crecer. ¿Y lo hago crecer cuánto? Fx. Pero para no trabajar con el vector fx, sino para solo trabajar con el número del vector fx, entonces lo que hago es el número, fíjense, el número multiplicado por el vector i, y entonces ya trabajo es con el unitario y el número de la componente. Exactamente hago lo mismo con y, mire, el vector fy. Entonces para no trabajar con este vector rojo, lo que hago es cojo ese vector j y lo hago crecer y lo hago ser igual al rojo. ¿Y cómo lo hago? Pues el j lo multiplico fy veces, ¿listo? Y eso es lo que tengo acá, mire, fy veces mi vector unitario j, y me queda la componente fy, esa roja, vertical. Y lo mismo lo hago aquí en z, el vector k lo hago crecer, multiplicándolo, ese unitario k lo multiplico fz veces, para que me quede este vector rojo. Pero, ojo, entonces no trabajo con el vector rojo, sino trabajo con su equivalente. El equivalente es el azul, el vector unitario k, multiplicado fz veces, que eso es lo que tengo acá, mire. Y aquí lo que estoy haciendo es una operación especial. Hacer esto es lo que me va a permitir sumar vectores. Cuando yo hago esto, se dice que estoy expresando mi vector en forma cartesiana, ¿listo? Y entonces siempre que vaya a sumar 2 vectores, 3 vectores, 4 en 3D, lo primero es expresar cada uno de los vectores en forma cartesiana. Forma cartesiana es con componentes i, j, k, o sea, utilizando los vectores unitarios i, j, k. ¿Listo? Ahora hay una cosa, nosotros atrás habíamos dicho que la componente en x la llamamos como, aquí está, mire, aquí abajo lo teníamos, ¿no? F coseno de teta x, pues aquí está, ¿no? La componente en x, la componente en y y la componente en z. Pues, por ejemplo, fz, f coseno de teta z. Ahora, si yo reemplazo estas 3 ecuaciones en esta de arriba, mire, me quedará lo siguiente. Me quedaría así, f igual a f coseno de teta x por i, ¿cierto? Porque estoy reemplazando esto por fx, y ahí va a quedar la i. Igual, para la j, f coseno de teta y por j, igual para la k, f coseno de teta z por k. Pero ahora fíjese que esto es una suma, ¿sí o no? Y hay algo en común en esta suma. ¿Qué es lo común en esta suma? La f, está en todo lado. Luego, si yo saco factor común f, voy a dejar esto como... bueno, una diferencia entre la f roja y esta f, que me faltó la flechita, es que esta f con flechita quiere decir vector. Vector con todo, magnitud, dirección y sentido. Y esta f rojita quiere decir el número del vector, solo el número del vector. Entonces me va a quedar como... Bueno, me queda esa expresión. Mi vector f
es igual a la magnitud del vector por coseno de teta xy más coseno de teta yj más coseno de teta zk. Pero habíamos dicho que estos son los ángulos que dirigen al vector, ¿sí o no? Y esos ángulos que dirigen al vector se llaman el vector unitario de un vector. Y aquí está, mire, lambda es igual a vector unitario lambda, coseno de teta xy más coseno de teta yj más coseno de teta zk. O sea, esta partecita es lambda. Y aquí lo que estoy expresando es mi vector como el numerito del vector, la longitud del vector, por su dirección, ¿no? Este lambda me da siempre. El vector unitario lo que me da es la dirección del vector, porque atrás está la magnitud, ¿listo? Y entonces, usted siempre que utilice lambda, está trabajando es con la dirección del vector. Bueno, igual voy a hablar de lambda x. Fíjese quién es lambda x. Es una componente del vector unitario lambda sobre las x, ¿cierto? Y es el coseno de teta x. Eso es lo siguiente, miren. Ese coseno con el que uno trabaja está acá. Bueno, está acá. Resulta que este que voy a marcar, recuerden que es ¿quién? Lambda, el vector unitario. Pero mire que hay dos cubos. Hay un cubo pequeño de lado de una unidad, que si yo trazo una componente de ese cubo, acá, mire, si yo saco una componente, o sea, trazo esa línea, ¿cierto? La línea que acabo de trazar allá, y esa línea me corta el eje X y marco el vector que va desde el origen hasta ahí donde cortó. Este es lambda X. O sea, lambda X es la componente del vector lambda sobre el eje X. Pero el vector lambda, recuerde que es el vector unitario que mide 1. Eso es lo que tiene de especial lambda. E igual están las otras dos componentes. ¿Se acuerdan que las otras dos componentes, entonces tomábamos la punta del vector y por la cara de encima trazábamos la línea punteada hasta que cortara el eje Y? Pues esta componente, miren la que está acá, es lambda Y. Esto es lambda Y. Y igual, por la cara lateral, aquí también por el lado trazábamos esta línea sobre el cubo y encontrábamos esta que es la componente en Z, en este caso este vector unitario que se llama lambda Z. Y estas longitudes de estos vectores que miden menos de 1, ¿cierto? Porque recuerde que la hipotenusa es lambda y es la más grande y mide 1, o sea que los otros tres vectores miden menos de 1. Esas componentes, fíjese, lambda X que mide menos de 1, lambda Y, lambda Z, son los mismos cosenos directores. Mire, coseno de teta X, o sea que si usted le saca coseno al ángulo, ¿se acuerdan quién es teta X? El ángulo que hay desde el eje X al vector. Si usted saca coseno de este ángulo, el resultado le da esta longitud de este vector. Si usted saca exactamente lo mismo acá, coseno de teta Y, eso le da un número. ¿Quién es ese número? El mismo lambda Y. Y si usted saca de este ángulo, le saca coseno a teta Z, coseno a ese ángulo, le da un número que sabemos que oscila entre menos 1 y 1, ¿sí o no? Y ese valor es la longitud de teta Z. O sea que estas son las componentes, vienen a ser las componentes del vector unitario, o las componentes del vector unitario están relacionadas con los cosenos directores del vector. ¿Listo? ¿Qué tiene eso de especial? Bueno, que mediante eso, al hallar la longitud de un vector, ¿se acuerdan que la magnitud de un vector se halla como la raíz cuadrada? La raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, así se halla la magnitud de un vector, o sea, a lo largo de un vector. Se cogen las tres componentes, se elevan al cuadrado, se suma raíz cuadrada y eso me da la magnitud del vector. Pero mire lo que pasa. ¿Qué pasa si elevo esto al cuadrado y elevo esto al cuadrado? Desaparece el radical, ¿cierto? Desaparece el radical y aquí me queda la magnitud al cuadrado. Pero cuando estoy hablando del vector unitario, ¿cuánto vale la magnitud o la longitud del vector unitario? Pues 1, ¿cierto? Entonces
Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 al cuadrado. ¿Pero cuánto es 1 al cuadrado? 1. Y me queda esta relación, mire. Donde estas son las componentes, mire, estas son las componentes del unitario. Cada componente, teta x, teta y, teta z, ¿cierto? Esas son las componentes al cuadrado, mire. ¿Para qué me sirve esta relación matemática tan especial? Coseno cuadrado teta x más coseno cuadrado teta y más coseno cuadrado teta z. Con esta relación, si a usted en un ejercicio le dan dos ángulos, por ejemplo estos dos, usted puede determinar este tercer ángulo. ¿Cómo puede determinar el tercer ángulo? Simplemente despeja, ¿no? Entonces lo que haría usted es pasar esto al otro lado, pasar esto al otro lado y despeja el tercer ángulo. Entonces esta identidad le permite hallar el tercer ángulo de un vector en 3D.